Buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a Benigno Pendás. Mi agradecimiento también a Miguel Ángel Quintanilla, a Manuel Álvarez Tardío y, por supuesto, a Ricardo Martín por estas elogiosas palabras que acaba de pronunciar sobre este trabajo recién terminado y que, bueno, yo asumo dentro de cierta modestia, ¿no? Bueno, me siento muy gratificado de ver aquí a muchos amigos y colegas. Para mí una gran satisfacción y también que estén presentes miembros de la familia Canalejas con los que yo hace ya tiempo y desgraciadamente ya algunos miembros fallecidos tuve la oportunidad en la casa de la calle de Luchana pues hablar con la hija de José Canalejas, con María Canalejas, que me facilitó algunos materiales y fue desde luego algo entrañable. Ella recordaba todavía a su padre, cuando ya tendría unos 5 o 6 años, pero me decía que todavía recordaba a su padre cuando la sentaba en sus rodillas. Bueno, muchas gracias por asistir. Bueno, fue hace 2 años cuando desde la Fundación, desde FAES y desde esa colección de biografías políticas que se iniciaba entonces, se me encomendó el escribir un libro sobre Canalejas, una biografía política sobre Canalejas. La verdad es que me costó decidirme, porque era un tema que yo había trabajado hacía muchos años, al igual que la restauración, pero ya no estaba dentro de lo que era mi actual línea investigadora. De todas formas, para mí supuso un reto. Al final me convencieron, tanto Miguel Ángel Quintanilla como Manuel Álvarez Tardío, y me hice cargo de esta biografía. Y eso, claro, me ha llevado a tener que acercarme de nuevo, a hacer un acercamiento nuevo a un personaje y a una época, con los inconvenientes que esto puede tener, pero también con las ventajas que se derivan de esto que los anglosajones llaman revisitar. Bueno, pues he revisitado, entre comillas, la restauración y a José Canalejas. Y, bueno, ventajas. Yo creo que el distanciamiento en el tiempo de una época que uno ha estudiado y ha trabajado sobre ella y de un personaje como Canalejas, eso permite una nueva perspectiva, que permite, digamos, abordar al personaje con una mayor serenidad y yo diría que también con una mayor imparcialidad. Quizá los biógrafos probablemente siempre son un poco esclavos del personaje y se pueden dejar llevar también. Al final llegas a entablar una sintonía con el personaje al que estás biografiando. Esto es algo lógico. Entonces, el que haya transcurrido bastante tiempo, que haya transcurrido bastantes años desde esta primera aproximación que yo hice a Canalejas hasta ahora, yo creo que de alguna forma ha beneficiado a esta biografía. Y en segundo lugar, yo creo que también el tiempo pues, permite beneficiarse de otras aportaciones, no muchas, pero sí de otras aportaciones que ha habido con respecto al personaje, con respecto al político. Bueno, yo cuando escribí algo sobre Canalejas y el Partido Liberal Democrático, centrándome en los años que iban de lo que pudiéramos denominar la crisis que se produce en la restauración en los años 97-98, 1897-98, muerte de Cánovas y el desastre, desde ahí hasta que llegó a la presidencia del Gobierno. Esos eran los años que yo había estudiado desde el punto de vista de la actuación política de Canalejas y de lo que él constituye como una especie de fracción específica del Partido Liberal, pero sin romper nunca amarras con el partido. Bueno, eso, pues, repito, cuando yo hago esta primera aproximación a Canalejas, solamente habían 2 biografías, la de Franco Rodríguez, que era su correligionario, escrita a los pocos años de la muerte de José Canalejas, y la del profesor Sevilla Andrés, de 1956, una biografía muy, muy clásica, muy extensa, muy distinto a lo que yo me he planteado aquí, en buena medida por exigencias de la editorial y de la colección, que yo agradezco, porque a veces es muy bueno que a los autores nos embriden y nos digan, no, esto no tiene que tener más de tantas páginas, las notas deben ser
muy breves y no ser explicativas y venir al final del trabajo. Bueno, pues esto al final nos viene muy bien porque somos dados a ser excesivamente prolijos y a meternos en vericuetos que luego a lo mejor pues no interesan al público interesado, que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos los historiadores, que tenemos que hacer obras también que interesen a la ciudadanía. Bueno, pues repito, han habido aportaciones desde los años en que yo hice esta primera aproximación a la política de Canalejas. Hemos tenido un congreso en Santiago de Compostela, Canalejas a su época. Luego hay aportaciones también muy interesantes de Javier Moreno Luzón, una obra colectiva sobre la cuestión social en Canalejas, de García Moncó, coordinada por García Moncó y José Manuel del Valle. Incluso trabajos inéditos muy interesantes. Yo tengo que citarlo aquí, Joaquín María Nebreda, es un doctor en Derecho que ha realizado un trabajo de fin de máster, no está publicado, muy interesante, sobre el liberalismo de José Canalejas. Y incluso una obra muy reciente, no he tenido tiempo todavía de leerla, me llegó hace unos días, que es una biografía de Canalejas en la colección de biografías parlamentarias publicada por el Congreso de Diputados de Gabriel Elorriaga, donde hay una, diríamos, miscelánea muy interesante de aspectos relativos a Canalejas y su época, y al mismo tiempo luego una aportación de discursos parlamentarios de Canalejas en facsímil. Y también, tengo que decirlo aquí, cuando uno estudia un personaje, estudia la época. La biografía política hoy en día no se puede hacer si no es también una biografía de la época. Y en eso, pues qué duda cabe que otras biografías de personajes políticos muy relacionados con Canalejas y que se han publicado también en esta colección me han ayudado mucho. Se trata de la biografía de Cánovas, de Carlos Dardé. Cánovas, personaje por el que Canalejas sentía una gran devoción, sentía una gran admiración, más que por Sagasta, que digamos era su jefe político. Canalejas admiraba esta visión de estadista de Cánovas como artífice de un sistema estable, artífice de un régimen estable y del desarrollo del liberalismo constitucional, no democrático todavía. Bueno, eso está aquí mi amigo Pepe Varela, también su último libro me ha sido de gran utilidad, Los señores del poder, una magnífica obra, que yo creo que remata de alguna forma lo que fue esa aportación extraordinaria de Pepe Varela en el desarrollo de los estudios sobre la restauración, que fue en su momento Los amigos políticos. Bueno, por tanto, repito, he tenido esas ventajas. Siempre resulta duro volver sobre un tema, pero repito, ventajas había y he intentado hacer una biografía pues, de Canalejas muy sintética, que eran las condiciones que imponían los, digo con muy buen criterio, tanto el director de la colección como de las publicaciones de la Fundación, de FAES. Bueno, ¿y qué quedaba por hacer? Yo tenía, como les he dicho antes, realizada ya más o menos la parte de la actividad política de Canalejas en esos años, en esos aproximadamente 10 años o 11 años, que iban desde finales del siglo XIX hasta el momento en que Canalejas accede a la presidencia del Consejo de Ministros. Se trataba, por tanto, de reformar de alguna forma y actualizar, en cierta medida, lo que yo había escrito hace algunos años, darle esta nueva versión más reducida que imponía esta biografía y luego abordar los años iniciales de la vida de Canalejas y, por supuesto, lo que resultaba más importante, que eran los casi 3 años de gobierno desde comienzos de 1910 hasta la trágica muerte de Canalejas en la Puerta del Sol de Madrid, frente a la librería San Martín, en noviembre de 1912. Y esta es la parte más extensa de la biografía, es decir, una cuarta parte aproximadamente de las páginas del libro están dedicadas a estos años de gobierno, a esta labor de gobierno de Canalejas, para las que afortunadamente pues, he podido contar también con algunas fuentes inéditas
que he utilizado ahora, las tenía ya recogidas, pero ha sido ahora cuando las he utilizado, fuentes del archivo del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, que me han resultado muy interesantes para entender algunos aspectos de la relación de Canalejas con el rey, con Alfonso XIII, y luego fuentes del Archivo Vaticano, que, claro, han sido utilísimas para entender la cuestión clerical en Canalejas, que es uno de los aspectos clave y por los que quizá más deformadamente ha pasado Canalejas a la posteridad. Bueno, ¿qué voy a decirles yo para no aburrirles y para terminar quizá con cierta rapidez? Porque creo que luego podemos tener un diálogo aquí en la mesa si el presidente de la misma, si Benigno Pendás, está de acuerdo en ello y profundizar sobre algunos aspectos del personaje y de la época. Bueno, yo creo que quizá habría que destacar algo que para mí se ha reafirmado con esta biografía, y es que Canalejas es un hombre político plenamente integrado en la Restauración. Plenamente integrado y además reacio a cualquier tipo de reforma constitucional del régimen. Esto le originó una serie de problemas. Le originó una serie de problemas y le originó también una enemistad y una incomprensión por parte de sectores sociales y políticos que estaban, digamos, a extramuros del régimen, siendo así que él, al menos eso es lo que él manifiesta y lo que realmente uno aprecia, que era su verdadera voluntad, deseaba la integración de estos sectores. Él está instalado plenamente, él ha aceptado la monarquía, procede del campo republicano en sus primeros años, en sus años de juventud, nada menos que bajo el manto de Ruiz Zorrilla, que era un republicano que no admitía la legalidad existente y que propiciaba el enfrentamiento y el levantamiento militar frente al régimen de la Restauración. Sin embargo, de la mano de Cristino Martos, él va evolucionando y acepta plenamente la incardinación en el régimen restauracionista y, como he dicho antes, se convierte además en un admirador de Cánovas, como el gran estadista que ha abierto un periodo de estabilidad política frente a esos años convulsos del sexenio revolucionario. Bueno, pero él, repito, y eso es lo que le achacan sus detractores, no es un demócrata en el sentido de que abra la democracia desde el punto de vista político, desde el punto de vista del sistema político, desde el punto de vista de la Constitución. La Constitución del 76, de 1876, establecía la cosoberanía del rey y las Cortes, una especie de soberanía compartida, bueno, y eso era, digamos, la piedra de toque de la animadversión hacia Canalejas, que se fue acrecentando cuando él llega al gobierno por parte de los sectores a extramuros del régimen. Entonces, ¿cómo hay que entender la democracia que postulaba Canalejas y el sentido de liberal demócrata que se le otorgaba y que se le puede seguir otorgando? Yo creo que él, claro, rechazado esa posibilidad de reforma constitucional que hubiese llevado de la monarquía constitucional a la monarquía parlamentaria, yo creo que Canalejas se proyectaba en otras vertientes que también son dignas de ser llamadas democráticas, otras vertientes que además se incardinan plenamente dentro de lo que llamamos el liberalismo constitucional. Una cosa es el liberalismo constitucional y otra cosa es la democracia. Lo que pasa es que ambas vertientes coinciden y el desarrollo del liberalismo constitucional evidentemente desemboca o tiene que desembocar en la democracia, a no ser que se vea interrumpido ese desarrollo por las fuerzas o por los pilares que en principio institucionales que en principio tendrían que defenderlo, que fue lo que pasó en España con la dictadura de Primo de Rivera. ¿De qué forma hubiese evolucionado el régimen de la Restauración? Bueno, es una incógnita. Probablemente en los últimos años de la Restauración se estaban ya viendo elementos positivos de una posible transformación, pero bueno, digamos que se tiró el agua sucia de la bañera, pero se tiró también al niño, y al final pues desapareció tanto el liberalismo constitucional como la posible futura democracia. Bueno, yo creo que
sin embargo, Canalejas se proyecta en otros dos aspectos de la democracia: la extensión de los derechos y la extensión de, digamos, la participación ciudadana, y fue él uno de los abanderados, frente a una cierta tibieza de Sagasta, fue uno de los abanderados en 1890 del sufragio universal. Hizo de esto una bandera, Canalejas, y qué duda cabe que lo defendió con ardor. Y luego fue también el artífice de la democratización del servicio militar. Lo que él hace es seguir las directrices que en su momento había marcado un general, el general Casola, que había presentado un ambicioso proyecto de reforma militar que fracasó en el llamado Gobierno Largo de Sagasta, pero que Canalejas retomó y que luego, en el momento en que accedió a la presidencia del Consejo de Ministros, desarrolló una nueva ley de reclutamiento que significaba de alguna forma la democratización de la prestación del servicio militar frente al sistema anterior. Y luego se proyectó también, es decir, esa falta de reforma constitucional a la que él se niega, pues se proyecta, sin embargo, desde el punto de vista democrático, en lo que pudiéramos denominar la democracia social. Es decir, él se orienta mucho más, él piensa que puede ser mucho más interesante una reforma, una actuación reformista desde el Estado para conseguir con ella, por medio de mejoras sociales y de un cierto intervencionismo en las relaciones laborales, conseguir la mejora de las clases obreras y la paulatina integración de las mismas en el propio régimen, en la propia monarquía. Yo creo que Canalejas estaba mirando a la experiencia británica también. Si Cánovas, de alguna forma, en el diseño del régimen tuvo esta inspiración, yo creo que en el caso de Canalejas, a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, está también el punto de mira en lo que estaba ocurriendo en Gran Bretaña, donde el liberalismo también estaba desarrollando una vertiente social que él, de alguna forma, pues, postula para España, y que, en la medida de las posibilidades, de las dificultades que entrañaba el parlamentarismo de la época, de lo relativamente corto que fue su mandato presidencial y de la tremenda oposición que tuvo desde ambos extremos del espectro político. Yo creo que hay una especie de fuego cruzado sobre Canalejas desde sectores ultracatólicos, integristas, por un lado, y desde los sectores extramuros, a la izquierda, diríamos, que también se oponen radicalmente, a veces de una forma tremenda, como ocurrió con el Partido Socialista, no con todo el Partido Socialista, pero con el sector mayoritario del Partido Socialista y, desde luego, con el líder socialista en aquellos momentos, Pablo Iglesias. Bien, claro, esto nos lleva a grandes reflexiones que exceden de las características de este acto y que nos llevarían a un debate historiográfico muy interesante: la dificultad de la reforma desde dentro de un régimen. Se puede reformar un régimen desde dentro, las experiencias históricas son escasas. Creo que la que tenemos en España más reciente fue la de las propias Cortes franquistas, bueno, el propio régimen franquista que se autoliquida, pero quitado esto, la experiencia de que un propio régimen acabe con sí mismo, como decía Ramón y Cajal, uno no puede ser cirujano de sí mismo. Entonces, quizá era muy difícil la reforma del régimen de la Restauración en la forma en que se pedía por parte de los sectores a la izquierda del régimen, si no era poniendo en cuestión la propia monarquía, que era lo que en realidad ponían en cuestión estos sectores. Y yo creo que Canalejas, que es un profundo monárquico, Canalejas está desarrollando un nacionalismo monárquico, es un nacionalista español monárquico, porque considera que la monarquía es la garantía de una vertebración de España. Él está mirando mucho también la experiencia de la Casa de Saboya en Italia, la experiencia de la unificación italiana, y siente pues, que en España es precisamente a través de la monarquía, en este caso de Alfonso XIII, con el que llega a mantener una gran amistad que desde los sectores que estaban, por supuesto, en contra de él, era percibida como cortesanismo, como actitudes cortesanas. Pero bien, el caso es que, repito, él fue un defensor del régimen, de la monarquía, y, repito, orientó esa reforma, esa posibilidad de
de reforma hacia lo social y hacia la extensión de los derechos democráticos, de la participación democrática, en lo que pudiéramos denominar un desarrollo profundo del liberalismo constitucional. Bien, y hay muchas cuestiones que, si les parece a ustedes, pues podemos un poco comentar si tenemos tiempo en un diálogo aquí entre los miembros de la mesa, pero por último referirme a la cuestión clerical. Bueno, es interesante lo que se percibe a través de las fuentes del Archivo Vaticano. Canalejas no realizó tampoco una política tan anticlerical como se le acusó en su momento y como ha pasado quizá a la posteridad. La verdad es que Canalejas atemperó mucho sus posiciones con respecto a la cuestión clerical. Lo que pasa es que hubo una ley, digamos, que tuvo una denominación muy afortunada desde el punto de vista de su impacto en la opinión pública, que fue la Ley del Candado. Pero la Ley del Candado realmente era una ley que, si alguien podría haber molestado, era a los sectores que pedían una mayor profundización en la política anticlerical de Canalejas, porque la Ley del Candado prácticamente dejaba todo como estaba. Era una especie de pausa hasta conseguir una nueva ley de asociaciones, que era la finalidad última de Canalejas, y de hecho, aunque se prohibiera por esa ley el establecimiento de congregaciones religiosas en España, pues prácticamente estaban ya todas establecidas. Claro, la Ley del Candado, sin embargo, tuvo un efecto, diríamos, positivo para Canalejas, y es que, como originó esos ataques tan furibundos por parte de los sectores integristas y ultracatólicos, sirvió para guarnecer un poco su flanco izquierdo, es decir, porque le podían haber venido muchas críticas que probablemente la Ley del Candado enmascaró de esos sectores a la izquierda por no estar, digamos, desarrollando un programa anticlerical como el que se podía prever que tenía que haber desarrollado, dados sus postulados anteriores. Bueno, pero repito, yo creo que la Ley del Candado tiene un efecto para él como gobernante muy interesante, y es que le permite de esa forma aparcar esta cuestión clerical y dedicarse a otras cosas que él consideraba, o otros proyectos que él consideraba de más enjundia, como, por ejemplo, la reforma que va a hacer del impuesto de consumos. Es una reforma que, sorprendentemente, uno no concibe cómo no era una reforma que se hubiera hecho antes. Desde la época del 68, dentro del liberalismo de izquierda, esa era una reivindicación constante, que había que reformar o suprimir el impuesto de consumos. Sin embargo, nadie lo había hecho. Probablemente porque el impuesto de consumos, que como saben era un impuesto que gravaba los productos de primera necesidad, lógicamente afectaba mucho más, era un impuesto regresivo, indudablemente afectaba mucho más a las clases más humildes, pero tenía un problema, y es que era una de las fuentes de financiación de los municipios españoles. Entonces, claro, Canalejas va a tener la virtud de hacer esa supresión del impuesto de consumos, pero acompañándolo de una profunda reforma hacendística, para lo cual le sirvió muy bien uno de sus primeros ministros, Cobián, en Hacienda, y eso fue esa reforma de Hacienda, de las haciendas municipales, con la creación de nuevos arbitrios y de nuevas tasas, lo que permitió progresivamente ir suprimiendo el impuesto de consumos. También Canalejas tuvo, y lo ha señalado el profesor Martín de la Guardia, una importante proyección internacional. Yo creo que fue un político muy decidido cuando se decide, frente al expansionismo francés en el norte de África, a lanzarse a la toma de Larache, Alcázar-Quibir, sin siquiera consultar a sus ministros. Fue un golpe de fuerza, de política preventiva, podríamos decir, que, sin embargo, yo creo que en cualquier país esta acción de Canalejas hubiera sido recibida alborozadamente y en un sentido patriótico. Sin embargo, en España, pues casi originó una repetición, cierto que en tono menor, de lo que había sido 1909, de lo que había sido la Semana Trágica, de lo que había sido esa convulsión tremenda que se produjo cuando Maura y la Cierva, pues, por la intervención en África, embarcaron a los reservistas en el puerto de Barcelona. Ese fue el chispazo que originó una situación, como saben, enormemente convulsa, que al final terminó
afectando, por supuesto, al propio Maura y provocando una de las crisis más importantes de la Restauración. Tuvo repercusión. Yo creo que había sectores que estaban esperando el pretexto de esa intervención para desatar una oleada huelguística en España. La oleada se produjo, hubo episodios enormemente sangrientos, pero Canalejas tuvo una actitud, actuó de una forma muy sabia, diría yo, probablemente porque estaba la experiencia de 1909. Había servido esa experiencia para que Canalejas controlase de otra forma la situación revolucionaria que se abrió en 1911 y, bueno, eso pues hizo que al final de su mandato llegase ya con bastantes problemas solucionados y apaciguados. Quedaron una serie de retos pendientes. Él no logró, ni mucho menos, integrar a los sectores a los que probablemente dirigía su mensaje y que exigían, estaban con esta cuestión clave para ellos de la reforma constitucional. Hubo dirigentes socialistas, sin embargo, como Álvarez Angulo, que reprocharon mucho a Iglesias esa actitud intransigente y que expusieron que hubiera sido mucho mejor para el socialismo ir aceptando y colaborando para conseguir mejoras sociales, mejoras laborales. De alguna forma, luego lo hicieron con Primo de Rivera. ¿Por qué no hacerlo con Canalejas? Bueno, los disparos de Pardiñas acabaron con él el 12 de noviembre de 1912 y no sabemos a dónde hubiera llevado esta política, este reformismo en lo social y esta profundización del liberalismo constitucional. Lo que hubiera hecho Canalejas era lo que hubiera hecho el propio régimen. Así hubiera ido el régimen, así tendría que haber ido Canalejas también, probablemente en algún determinado momento, y si el régimen no hubiera sucumbido manu militari, pues el tránsito hacia una monarquía parlamentaria se hubiese tenido que producir, desde mi punto de vista, mi modesta opinión, y Canalejas podría haber jugado un papel importante quizá en estos momentos. Por mi parte nada más, Benigno. Muchas gracias. Muchas gracias a Ricardo.